Hola, ¿qué tal compañeros? En esta ocasión realizaremos ejercicios de tiro parabólico, movimiento rectilíneo uniforme y tiro vertical. Quisiera, antes de comenzar, hacer una breve introducción explicando algunos temas de teoría que creo que serían importantes para el desarrollo de los problemas. En primer instante quisiera que pensáramos en un movimiento de tiro parabólico. ¿Y qué fenómeno podemos plantear en este caso? Pues el fenómeno de patear un balón de fútbol americano. Imaginémonos que aquí está el nivel de la cancha de fútbol, aquí está el balón y este balón va a ser pateado y va a describir esta trayectoria y va a caer aquí. Primeramente, al ser pateado el balón, nosotros le estamos imprimiendo una velocidad inicial. Imaginémonos que de 30 metros sobre segundo. A un cierto ángulo que vamos a ponerle 35 grados. ¿De acuerdo? Esa velocidad y ese ángulo nos van a permitir que el balón se desplace una cierta distancia y caiga en ese punto. Pero ocurre que nosotros vamos a patear nuevamente el balón, pero ahora a un ángulo diferente. Y este ángulo va a ser ahora así. En este ángulo hay de 55 grados. Y también la velocidad a la que la estamos pateando es de 30 metros sobre segundo. Aquí ocurre algo muy particular. Este fenómeno nos está explicando que hay dos direcciones a las cuales podemos patear el balón con la misma velocidad y que le peguemos al mismo punto de final o al mismo blanco, ¿sí? Que sería en este caso este. Pero hay una relación entre esos dos ángulos. Si se dan cuenta, si yo sumo 55 más 35, obtengo un ángulo de 90 grados. Y esa es la relación, que cuando yo dispare o golpee un balón y salga a una determinada velocidad, hay dos ángulos que me van a asegurar el mismo alcance y el mismo lugar de aplicación o de acción. Entonces, siempre tenemos que tener este concepto en claro. Ahora, también podemos identificar, gracias a este análisis, que cuál sería el ángulo idóneo para tener el mayor alcance si disparamos o le aplicamos una velocidad al balón de 30 metros sobre segundo. Esto quiere decir que el ángulo correcto para alcanzar la mayor distancia sería un ángulo a 45 grados. ¿De acuerdo? Igual aquí le aplicamos una velocidad de 30 metros sobre segundo. Y con eso nosotros vamos a asegurar el mayor alcance o la mayor distancia. ¿De acuerdo? Este es un punto importante que quería comentarles. Otro de los puntos importantes que vamos a considerar, vamos a disparar o a golpear el balón a una velocidad, imaginémonos de 30 metros sobre segundo. Y a un ángulo de, en este caso, vamos a póngale 45 grados. Esta velocidad, y de acuerdo a lo que hemos visto en la teoría, también la vamos a obtener aquí. Y vamos a obtener una velocidad final con la que cae el balón de 30 metros sobre segundo. Y también se va a repetir el ángulo. Aquí hay un ángulo de 45 grados. ¿De acuerdo? Recordemos que la velocidad la podemos descomponer en una velocidad inicial en Y y en una velocidad inicial en X y una velocidad inicial en Y. Y lo mismo va a pasar en el punto final. Esa misma velocidad en X inicial se va a culminar en ese punto. Entonces vamos a tener una velocidad final en X
y aquí una velocidad final en y, que van a tener las mismas magnitudes. Tanto esta velocidad inicial va a tener la misma magnitud que esta velocidad final, y esta velocidad inicial en x va a tener la misma magnitud que la velocidad final en x. Por esa razón, decimos que a la velocidad que sale un objeto es a la misma velocidad con la que llega el objeto al mismo nivel de altura. Aquí ya podemos ver gráficamente que hubo un recorrido de una distancia, ¿estamos de acuerdo? Pero las velocidades van a ser las mismas. Aquí también ya sabemos que recorrió una cierta distancia en x y que también tuvo un cierto tiempo de vuelo, ¿de acuerdo? Que es el tiempo que le lleva a la partícula ir desde este punto, recorrer toda su trayectoria y llegar aquí, ¿de acuerdo? Y de aquí también podemos ver la otra primicia que les había comentado, que es el mismo tiempo que tarda en subir a un objeto, es el mismo tiempo que tarda en bajar. Entonces, aquí imaginémonos que el tiempo que está en vuelo el objeto, voy a poner, no sé, tiempo de vuelo igual a 2 segundos. Entonces, ¿cuál sería el tiempo que le ha llevado el objeto de llegar de este punto de salida a su punto máximo de altura? Pues este sería entre 2 y esto sería 1 segundo. Ese es el tiempo que va desde este punto inicial hasta el punto máximo de altura. Y luego de aquí al punto final recorre o transcurren otro segundo. Por eso el tiempo de vuelo lo estamos especificando como 2 segundos. Estos son primicias o puntos importantes que nos van a ayudar mucho en la solución de problemas de tiro parabólico. Continuamos analizando el fenómeno del tiro parabólico. Entonces, aquí tenemos nuestro nivel, aquí está la trayectoria que describe el tiro parabólico. Aquí vamos a poner una velocidad inicial de 35 metros sobre segundo a un ángulo de 55 grados. Y lo que quiero explicarles en este ejemplo es que no necesariamente tenemos que aprendernos las fórmulas para el cálculo del tiempo de vuelo, la y máxima y la x máxima, sino que también las podemos deducir de otra forma con el análisis del fenómeno de tiro parabólico. Entonces, nada más para recordar, ustedes recuerdan que nosotros vimos que había una formulita para el tiempo de vuelo que era igual a 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo entre la gravedad. Había otra fórmula para la y máxima que era igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno cuadrado del ángulo entre 2 veces la gravedad, y la x máxima que era igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo entre la gravedad. Ahora, vamos a ver que esas formulitas las podemos reemplazar por el análisis. Entonces, primer punto. Sabemos que el tiro parabólico se compone de 2 movimientos, un movimiento rectilíneo uniforme en el eje X y un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en el eje Y. Entonces, imagínense que queremos saber su punto medio. Aquí. Ahí es donde, recordemos, tenemos la y máxima, ¿no? Pero también sabemos que ese punto medio es la mitad del tiempo de vuelo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a analizar este primer fenómeno de aquí hasta acá. En el movimiento en X, la aceleración no se ve afectada, pero en el movimiento en Y, la aceleración sí se ve afectada. Entonces, ¿a qué se va a resumir este movimiento si queremos calcular esa aceleración?
Pues nosotros sabemos. ¿Quién es la aceleración en ese movimiento? Pues la gravedad. Entonces vamos a resumir a lo siguiente. Decir que la gravedad es igual a ¿quién? A la velocidad entre el tiempo, ¿no? Esa es la fórmula básica de la aceleración. Lo que implica que ¿qué velocidad? Pues la velocidad inicial en y entre el tiempo. ¿Cuál tiempo? Pues el tiempo que le va a tardar de ir desde un inicio aquí hasta acá. Lo que implica que si despejamos el tiempo, ¿qué vamos a tener? Que velocidad inicial en y entre la gravedad, ese es el tiempo. Sustituyendo, punto importante, ¿quién es la velocidad inicial en y? Pues primero la vamos a calcular. Velocidad inicial en x es igual y velocidad inicial en y es igual. Y sabemos que la velocidad inicial en y es la velocidad por el coseno del ángulo y la velocidad inicial en y es la velocidad inicial por el seno del ángulo. Esto al meterlo en la calculadora y sustituir valores, tenemos que la velocidad en x es igual a 20.075 metros sobre segundo y la en y es de 28.67 metros sobre segundo. Entonces, si sustituimos valores, tendríamos que es 28.67 metros sobre segundo entre 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Esto nos da un valor de 2.9225 segundos. Punto importante. Aquí voy a dejar este número de decimales porque al sustituir los valores, pues vamos a aproximarnos a valores cuando lo tengamos con las fórmulas, ¿de acuerdo? Entonces, punto importante, aquí recuerden que estamos dejando ese número de decimales, ¿de acuerdo? Que sería, este es el valor, ¿de acuerdo? Y aquí también les voy a hacer marcar aquí que estamos dejando 3 decimales. Eso es por cuestiones de cálculo en la calculadora, ¿de acuerdo? Entonces, estos 2.9225 segundos son los que involucran de aquí hasta acá. Entonces, si quiero sacar el tiempo de vuelo completo, ¿qué le tendría que hacer eso? Pues nada más multiplicarlo por 2. ¿Y cómo sería eso? Pues tendríamos lo siguiente, que tiempo de vuelo sería igual a 2.9225 segundos, todo eso multiplicado por 2, y esto es igual a 5.845 segundos. ¿De acuerdo? Este ya es el tiempo que podremos decir que es el tiempo de vuelo en toda la trayectoria del balón. ¿Cómo lo podemos comprobar? Pues sustituyendo ahora y ocupando la formulita de tiempo de vuelo. Entonces vamos a hacerlo. ¿Qué diríamos? Tiempo de vuelo, ¿a qué es igual? A 2 veces la velocidad inicial, que es de 35 metros sobre segundo, por el seno del ángulo, que son 55 grados, entre la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Y eso, al meterlo en la calculadora, tenemos que nos da un valor de 5.845 segundos. Entonces, con esto podemos comprobar que sí, efectivamente, también calculamos el tiempo de vuelo. ¿De acuerdo? Vamos a proseguir ahora para analizar. Vamos a calcular la y máxima. Entonces, si sabemos que el tiempo que va desde este punto a este punto es de 2.9225 segundos, pues considerando nuestra formulita 3, podremos decir que de 3, que es y es igual a y0 más velocidad inicial en y por el tiempo, menos, ¿por qué menos ahorita? Menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado.
les quiero decir o hacer hincapié que este menos que estamos aquí colocando, este menos, es porque la gravedad en este lapso actúa de forma negativa porque el objeto va subiendo, entonces lo que va haciendo la gravedad es deteniéndolo. Por esa razón aquí vamos a poner menos. Entonces, si sustituimos valores, ¿qué tendríamos? Este y0 se hace 0 y tendríamos que y es igual velocidad inicial en y, que dice que son 28.67 metros sobre segundo, por el tiempo. ¿Cuál tiempo? Pues el que dijimos, 2.9225 segundos, menos 4.905 metros sobre segundo al cuadrado, que ese es el valor de un medio de la gravedad, por 2.9225 segundos, todo eso elevado al cuadrado. ¿Cuánto es lo que vamos a obtener? Al ingresarlo en la calculadora obtenemos un valor de 41.89 metros. Ese es el valor que sin necesidad de la formulita obtuvimos para la y, podríamos decir que es la y máxima. Ahora vamos a comprobarlo ocupando la fórmula. ¿Y qué tendríamos? Bueno, tendríamos que y máxima es igual a ¿quién? A la velocidad inicial al cuadrado, que esta es de 35 metros sobre segundo al cuadrado, por el seno cuadrado de ¿quién? De 55 grados, entre 2 veces 9.81 metros sobre segundo cuadrado, y esto al meterlo en la calculadora obtenemos un valor de 41.89 metros. Y con esto nuevamente comprobamos que también podemos calcular la y máxima a través de la utilización de la fórmula. ¿Estamos de acuerdo? Finalmente nos queda comprobar el valor de x máxima, y para eso, si lo queremos hacer a través del análisis, nosotros sabemos que la velocidad en x es igual a ¿quién? A la distancia entre el tiempo. Pero esto implica que la distancia es igual a la velocidad inicial en x por el tiempo. Entonces, al sustituir estos valores, recordemos que la velocidad inicial en x es igual a 20.075 metros sobre segundo. ¿Por cuánto tiempo? Pues por todo el tiempo de vuelo, que es el tiempo que transcurre en toda la trayectoria, que es igual a 5.845 segundos. Y esto nos da un valor de 117.34 metros. ¿De acuerdo? Entonces con esto también ya hemos podido calcular el valor de el alcance máximo o distancia máxima. Si nosotros lo comprobamos utilizando la fórmula, tenemos que x máxima es igual a ¿quién? A la velocidad inicial al cuadrado, que serían 35 metros sobre segundo al cuadrado, por el seno de 2 por 55 grados, entre 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Esto igual, al meterlo en la calculadora, me da 117.34 metros. Y como vemos, pues nos da el mismo valor que habíamos calculado anteriormente. ¿De acuerdo? Con esto, pues creo que es importante que hayamos hecho este análisis, porque podemos ejemplificar que no necesariamente necesitamos tener las fórmulas de tiempo de vuelo, de y máxima y de x máxima, sino que también las podemos calcular los valores con el análisis de los distintos partes del movimiento de tiro parabólico. Ahora sí,
continuemos con nuestro ejercicio número 5. Bueno, continuando con nuestro ejercicio número 5 que dice así. Un cañón que está situado en lo alto de un cerro de 100 metros de altura dispara un proyectil con una velocidad inicial de 200 metros sobre segundo, con un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal. Calcular, inciso A, el alcance horizontal considerado desde la vertical de la boca del cañón hasta el punto en el que el proyectil choca con el suelo. Inciso B, la posición y velocidad del proyectil después de haber transcurrido 15 segundos después del disparo. Inciso C, si un vehículo militar se dirige directamente hacia el cerro a una velocidad de 30 metros sobre segundo, ¿a qué distancia horizontal de la vertical de la boca del cañón deberá estar el vehículo para que éste sea impactado por el proyectil? Bueno, este es el análisis y imagínense que aquí está el proyectil. ¿Cuál es el proyectil? El cañón que va a disparar el proyectil. Entonces el proyectil sale disparado, recorre esta trayectoria y va a caer en este punto. Entonces nos dan como dato la altura Y del cerro, que son 100 metros, y nos piden calcular la distancia horizontal desde aquí hasta donde cae el cañón. Y en el último inciso C, la distancia que hay de aquí hasta la posición donde viene el vehículo, que este vehículo trae una velocidad constante de 30 metros sobre segundo y se dirige hacia el cañón. Entonces, esto es lo que tenemos que calcular. Ahora, si nosotros queremos calcular el tiempo de vuelo que tarda la bala en el aire y aplicamos la formulita que conocemos, que dice que el tiempo de vuelo es igual a 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo entre la gravedad, ese tiempo de vuelo, si lo calculamos, ese es a este punto nada más. ¿Qué quiere decir? Que el tiempo de vuelo, si aplicamos esa fórmula, es esta parte, lo que tarda en transcurrir o en recorrer esta trayectoria, nada más. ¿De acuerdo? Entonces nos faltaría el tiempo que hay de aquí a acá. Si sumamos ese tiempo que hay de aquí a acá, más el tiempo de vuelo, ahora sí tenemos el tiempo total de vuelo de toda la trayectoria del proyectil. ¿De acuerdo? Entonces primero vamos a calcular este tiempo de vuelo, que es el tiro parabólico como tal en sí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, primeramente en cualquier movimiento de tiro parabólico hay que calcular las componentes de las velocidades. Nosotros sabemos que la velocidad inicial en X es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Y esto es igual, y la velocidad inicial en Y es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo. Y eso, al meterlo y sustituir, nos da un valor de 173.21 metros sobre segundo y de 100 metros sobre segundo. Entonces ya tenemos las velocidades iniciales del movimiento. Entonces aquí las podemos representar. Aquí está la velocidad inicial en X y aquí está la velocidad inicial en Y. ¿De acuerdo? Sabemos que el ángulo al que se está disparando es de 30 grados. Y se disparó con una velocidad inicial de 200 metros sobre segundo. Ahora, si aplicamos nuestra formulita de tiempo de vuelo, donde sabemos que tiempo de vuelo es igual a que 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo entre la gravedad. Al sustituir decimos que 2 por velocidad inicial, dijimos que es 200 metros sobre segundo por el seno de, en este caso, 30 grados. Todo eso entre 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Eso, al meterlo en la calculadora, me da un tiempo de vuelo de 20.39 segundos. ¿De acuerdo? Entonces, hay que recordar que ese tiempo de vuelo solamente es el tiempo que implica al formar el tiro parabólico que va de este punto a este punto. ¿Estamos de acuerdo? Pero sabemos también que
en este punto hay una velocidad en X, que va a ser velocidad final en X, y hay aquí también una velocidad final en Y. ¿Estamos de acuerdo? Que ya las conocemos. Sabemos que desde el punto inicial al punto final, la velocidad en X vale 173.21 metros sobre segundo y la velocidad en Y vale 100 metros sobre segundo. ¿De acuerdo? Entonces, ahora esto es importante porque necesitamos saber en este punto final cuánto vale la velocidad en Y. ¿Sale? Aquí, en este punto, pues la misma velocidad en X sigue siendo constante. Entonces, ahora sí, ¿cómo podemos calcular en este punto la velocidad final si conocemos que su velocidad inicial en este punto es de 100 metros sobre segundo? Entonces, recordémonos de nuestra formulita número 4. Entonces decimos de 4, que dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial en Y al cuadrado. Como el movimiento ya va de caída, es más 2 veces la gravedad por Y, que en este caso es la altura. Si sustituimos valores, ¿qué vamos a obtener? Que esto es igual a velocidad inicial en Y al cuadrado serían 100 metros sobre segundo, todo esto al cuadrado, más 2 por 9.81 metros sobre segundo cuadrado por la altura. ¿Cuál es la altura del cerro? En este caso son 100 metros. Metiendo ese valor a la calculadora y sacándole raíz, obtenemos que la velocidad final va a ser igual a ¿qué? A 109.37 metros sobre segundo cuadrado. No, perdón, sobre segundo. ¿De acuerdo? Entonces con eso obtenemos ese valor de la velocidad final. Y con ese valor, ahora sí, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a aplicar nuestra formulita número 1 y vamos a decir de 1, ¿qué tenemos? Que la velocidad final en Y es igual a la velocidad inicial en Y más la gravedad por el tiempo. De aquí vamos a despejar que el tiempo es igual a ¿qué? A la velocidad final menos la velocidad inicial en Y entre la gravedad. Sustituyendo, tenemos que tiempo es igual a velocidad inicial en Y, pues ya la sabemos. Velocidad final en Y sabemos que es 109.37 metros sobre segundo menos la velocidad inicial, en este caso 100 metros sobre segundo, todo eso entre la gravedad, que son 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Entonces obtenemos que el tiempo, con eso obtenemos que el tiempo que va desde este punto a este punto es igual a 0.96 segundos. Por tanto, el tiempo total de vuelo de la partícula, o en este caso del cañón, de la bala de cañón, sería sumar los 20.39 segundos más 0.96 segundos, y esto nos da un valor de 21.35 segundos. Y con esto obtenemos que 21.35 segundos es el tiempo total de que la partícula o la bala del cañón permanece en el aire. Y con esto contestamos el inciso A. Continuamos. Ahora, fíjense, por un lado, ya calculamos el tiempo total que va desde este punto hasta acá. Pero nosotros sabemos que el tiro parabólico se compone por dos movimientos. Por el movimiento en el eje X, que es un movimiento
la velocidad constante, y el movimiento en el eje Y, que es un movimiento acelerado. Entonces, si nosotros conocemos el tiempo de vuelo de aquí hasta este punto, pues con eso podemos calcular esta distancia que va de aquí hasta acá. ¿Aplicando qué? Pues la fórmula básica de la velocidad, y sabemos que la velocidad en x, como es constante, es igual a la distancia entre el tiempo, lo que implica que la distancia es igual a la velocidad en x por el tiempo. Al sustituir valores, nosotros que sabemos que la velocidad en x es de 173 metros sobre segundo por el tiempo, pues el tiempo total. El tiempo total lo sabemos que es de 21.35 segundos. Y entonces, al sustituir esos valores y meterlos en la calculadora, obtenemos que hay una distancia de 3.698.03 metros. Entonces, esa distancia es a la que va a caer la bala del proyectil, y con eso contestamos el inciso A. Seguimos. Ahora, ¿cómo podemos conocer lo que es el inciso B? Que nos dice que la posición y la velocidad del proyectil después de haber transcurrido 15 segundos. ¿De acuerdo? Entonces, el inciso B lo podemos identificar pues, reemplazando en las ecuaciones, que en este caso que es en el movimiento rectilíneo en el eje X, que es constante, el valor de 15 segundos, y en la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme acelerado para el eje Y, los 15 segundos. Entonces, para X, tenemos que X a 15 segundos sería igual a ¿qué? A la velocidad en X por el tiempo, y eso sería 175 metros sobre segundo por 15 segundos, y eso nos da un valor de 2.598.15 metros. Ese es para la posición en X. Entonces vamos a marcar nuestro resultado, que este es parte del inciso B para X. Seguimos. ¿Y cómo calculamos la posición a los 15 segundos en Y? Entonces vamos a poner que Y a 15 segundos es igual de nuestra formulita 3, que decimos que Y0 más velocidad inicial en Y por el tiempo, menos, acuérdense que este menos es porque el movimiento empieza de abajo hacia arriba, y en ese momento la gravedad es negativa. Entonces un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Si sustituimos valores, entonces esto va a ser Y0 en nuestra posición inicial, que sabemos que son 100 metros, más velocidad inicial en Y. Sabemos que la velocidad inicial en Y es de 100 metros sobre segundo. Entonces vamos a poner 100 metros sobre segundo, que es la velocidad en Y, ¿por cuánto? Por los 15 segundos, menos un medio de la gravedad es 4.905 metros sobre segundo al cuadrado por 15 segundos al cuadrado. Al meter esto en la calculadora, obtenemos que Y a los 15 segundos es igual a 496.38 metros. Entonces, con eso obtenemos nuestro complemento para el inciso B, que es la posición en Y. Ahora, ¿cómo calculamos la velocidad cuando han transcurrido 15 segundos? Es necesario calcular la velocidad en Y en ese punto o en ese instante, porque sabemos que la velocidad en X es constante para todo el movimiento. Entonces sabemos que la velocidad en X a los 15 segundos vale 173.21
metros sobre segundo, por lo que nos falta calcular realmente nada más la velocidad en y en ese instante a los 15 segundos. Entonces, de nuestra fórmula 1, de 1, tenemos que velocidad en y es igual a la velocidad inicial en y menos la gravedad por el tiempo. ¿Por qué menos? Porque nuestro movimiento empieza desde este punto hacia arriba. ¿Estamos de acuerdo? Y no sabemos en qué punto sean los 15 segundos. Entonces, al empezar de abajo hacia arriba, este signo debe ser negativo. Entonces, si sustituimos valores, tenemos que la velocidad final en y a los 15 segundos es igual a la velocidad inicial, que sabemos que es de 100 metros sobre segundo, menos 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo, que en este caso son los 15 segundos. Y obtenemos que una velocidad en y a los 15 segundos es igual a menos 47.15 metros sobre segundo. ¿Qué me significa ese signo negativo que acabamos de obtener? Bueno, ese signo negativo lo que nos indica es que el proyectil ya va cayendo. O sea, ya va en alguno de estos de estos puntos de aquí para acá ya va el proyectil. Entonces, aquí tenemos la certeza de que han transcurrido en algún punto de estos 15 segundos. Lo que nos resta es calcular ahora la velocidad en los 15 segundos. Hay que tener en cuenta y considerar que una cosa es la velocidad en X, que ya la tenemos, que es esta, y otra cosa es la velocidad en Y, que la tenemos aquí. Pero me están pidiendo la velocidad en ese punto a los 15 segundos. Entonces, lo que tenemos que sacar es la magnitud de esa velocidad en esos 15 segundos. Y nosotros sabemos que podemos calcularlo haciéndolo, aplicando el teorema de Pitágoras, y que dice que sería la velocidad en ese punto a los 15 segundos sería igual a la velocidad en X a los 15 segundos al cuadrado más la velocidad en Y a los 15 segundos al cuadrado. Todo eso su raíz. Sustituyendo, tendríamos que la velocidad a los 15 segundos sería de 173.21 metros sobre segundo, todo eso elevado al cuadrado, más la velocidad de 47.15 metros sobre todo eso elevado al cuadrado, y eso sumado y su raíz, obtendríamos que la velocidad a los 15 segundos sería de 179.51 metros sobre segundo, que ese es el valor de la velocidad después de haber transcurrido 15 segundos del disparo. Y con eso sí concluimos ya el inciso B. Vamos a proseguir para calcular el inciso C. Bueno, ahora continuamos con el cálculo del inciso C, que nos dice que calculemos la distancia que hay desde la boca del cañón hasta la posición donde debe estar el auto, para que el coche militar, para que al momento de ir avanzando, sea impactado por el proyectil. Entonces, punto importante, aquí nos falta calcular esta distancia, que le vamos a llamar X', ¿de acuerdo? Y hay que recordar que en el movimiento de tiro parabólico, esa distancia está en el eje X, entonces la velocidad en el eje X del tiro parabólico es constante. Entonces vemos que la velocidad del vehículo militar, vamos a ponerle velocidad C, es de 30 metros sobre segundo. Y también sabemos que el tiempo de vuelo total de la partícula es de 21.35 segundos. Por lo tanto, X' va a ser igual a la velocidad del vehículo por el tiempo total de vuelo, en este caso, de la partícula. Y esto serían que son 30 metros sobre segundo por 21.35
segundos. Y eso nos da una distancia prima de 640.5 metros. Por lo tanto, la distancia x2, que es la distancia a la que debe estar el vehículo, sería sumar x1 más x'. Y sabemos que x1 vale 3.698.03 metros más 640.5 metros, y esto nos da un valor de 4.378.53 metros. Esa es la distancia a la que el auto debe estar desde el perfil de la boca del cañón para que éste sea impactado. Entonces con eso solucionamos el inciso C. Con eso terminamos el problema.